El expresidente Ernesto Zedillo ha hecho pública su postura en contra de la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros. Con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Desde que se conoció esta postura, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al exmandatario exhibiendo los tropiezos de su administración priista. Ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Después de amagar con dar a conocer datos sobre el FOBAPROA, en otra mañanera la presidenta comenzó a describir desde su perspectiva en qué consistió la medida gubernamental establecida desde Carlos Salinas de Gortari bajo la dirección de Zedillo. Cuando viene la crisis del 94, cuando entra Zedillo, el FOBAPROA se empieza a usar para rescatar a los grandes. De pronto convierten todo eso privado en una deuda de todos los mexicanos, que a la fecha seguimos pagando. Para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo. A ellos no se les rescató. De la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés. En ese mismo mensaje, la mandataria habló sobre aquellas personas que, estando en el poder, resultaron beneficiadas. A quienes rescataban era absolutamente discrecional. Vicente Fox se benefició del FOBAPROA a sus empresas, como muchos otros políticos. Entonces sí vale la pena recordar lo que fue aquella época. Ahora, sobre lo que dice Zedillo, bueno, es que ni vale la pena. ¿Qué es autoritarismo que el pueblo de México elija al Poder Judicial? Bueno, se cae por sí solo el argumento. ¿Cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? ¿Quién decidió quién se beneficiaba del FOBAPROA? Él y los suyos. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, el rescate bancario realizado en la década de los 90 ha significado un acumulado en intereses por 945.895 millones de pesos. Según reportes periodísticos, si tomamos en cuenta los precios actualizados por inflación, esta cifra ya supera los 2 billones de pesos. Y precisamente los 2.030.870.11 millones de pesos pagados hasta la fecha en intereses equivalen a 6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, a esta carga se suma que aún se debe 1.159.484.8 millones de pesos correspondientes a la deuda original. Si tomamos en cuenta el último censo poblacional del INEGI de 2020, en México hay 126 millones de personas. Esto equivale a una deuda por habitante de poco más de 9.100 pesos. En la mañanera de la presidenta Sheinbaum, presentaron el siguiente video para explicar el FOBAPROA a ojos del partido gobernante. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara el rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México.
El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. Para la saga, Daniel Ibáñez.